donde podemos declarar que Él es infinito, que Él nunca falla, que Él se levanta con poder frente a toda circunstancia. En el nombre de Jesús. En esta mañana nos conectamos nuevamente como todos los sábados para compartir el resumen de la lectura bíblica anual de esta semana. Y bueno, vamos a retomar desde Primera de Reyes capítulo 20 al 22, donde estamos leyendo esta parte de la historia donde empiezan a haber muchos reyes. Seguramente ustedes pudieron hacer su hojita, donde vamos a poner de un lado los reyes de Jerusalén, de Judá, donde siempre el Señor había prometido que iba a ser la parte bendecida porque era el lugar donde había estado David. Y luego estaba los reyes de Israel, que eran 10 tribus que se habían separado totalmente del reino de Judá, de Jerusalén. Entonces está muy bueno que podamos dividir estas dos partes donde ustedes pueden visualizar los reyes que hicieron las cosas bien y los reyes que hicieron las cosas mal. Y acá nomás en estos capítulos, por ejemplo, yo tengo 2, 4, 6, 8 reyes en pocos capítulos que en el reino de Israel, de las 10 tribus, todos hicieron mal las cosas. Es decir, todos seguían el mismo camino de Jeroboam, el que había hecho pecar al pueblo de Israel. Y en esto encontramos en Primera de Reyes capítulo 20 al rey Acab, un rey, ¿cómo les puedo decir? Con un carácter muy de niño. Era una persona que cometió gravísimos errores. Sin embargo, Dios había tenido misericordia de él y le quería dar la victoria, pero podemos leer en el capítulo 20, en el versículo 31 al 34, que Dios le da la victoria sobre los enemigos, pero él lo que hace es dejar vivo al enemigo. Y ustedes saben que en esa época dejar vivo al enemigo se lo iban a comer crudo, como quien dice, ¿no? Esto fue lo que hizo el rey Acab con Ben-Hadad, que era el rey de los sirios, enemigo total de Israel. Dios le da a Acab, el rey de Israel, una tremenda victoria sobre los sirios. Y Dios quería hacer esto para que Acab se dé cuenta quién era el verdadero Dios. Y ellos habían venido para destruirlo todo. Pero resulta que Acab toma una extraña decisión y le perdona la vida a este rey. Y dice de él, es mi hermano. Miren qué locura. ¿Cómo puede llamar hermano al enemigo que lo quiso matar y destruir? Es como si usted dijera de Satanás, es mi hermano. ¿En qué cabeza entraría? Satanás quiere destruir por todos los medios al cristiano que ha decidido buscar al Señor y caminar con Él. Él no repara en su sufrimiento y en su dolor. Él lo quiere ver quebrado. Ese es el objetivo de Satanás, verte quebrado, verte arruinada. Y usted sea infeliz todos los días de su vida y llevárselo a la muerte y al infierno. ¿Lo llamaría usted hermano? Satanás no se presenta a su vida como los dibujitos, ¿no? Con una cola larga, tridente, un par de cuernos. Lo hace de maneras muy sutiles, a través del dinero, el querer tener más y más, a través del sexo opuesto,
esa chica o de ese muchacho, lindo, pero huecos de Dios, a través de las crisis familiares, problemas que no se solucionan, la incomprensión, etc. No le dé lugar al diablo. Dios le ha dado la victoria sobre su enemigo, pero sea sabio y no acepte nada, absolutamente nada de todo lo que Él le ofrezca. No haga parentesco con el pecado, la tentación, el mundo o Satanás. Usted es propiedad exclusiva del Señor, no lo olvide. Y qué bueno es que nosotros podamos atender al consejo. Dios te habla en este día. Toma el consejo de Dios y sé sabio, sé una persona sabia, toma buenas decisiones. Seguimos más adelante y encontremos acá a Eliseo, la historia de Eliseo, que es tremenda. Y dice en Segunda de Reyes, ya estamos, en los primeros capítulos, capítulo 2, del 9 a 10, fíjense, Eliseo le pide algo a Elías, el profeta de Dios, que estuvimos viendo la semana pasada, los milagros que llevó a cabo el profeta Elías. Pero dice que, ¿qué le pidió Eliseo a Elías antes de que fuera arrebatado por Dios? ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Se acuerdan? La doble porción de su espíritu que estaba sobre Elías, que venga sobre él una doble porción. Y dice, ¿qué prenda le quedó a Eliseo de Elías? Es muy hermosa esta parte de la Biblia donde dice que él estaba ahí trabajando, pero Elías fue y ¡pum!, le tiró el manto. Y fue el manto el que tuvo Eliseo de Elías. El primer milagro que hace Eliseo, porque ahora vamos a ver tremendos milagros que hace Dios a través de Eliseo, y divide las aguas del Jordán. Ese fue su primer milagro. Las aguas de Jericó eran malas y hacían estéril la tierra, dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 19 al 22. Cambiado de muerte a vida. Los hombres de la ciudad fueron con el problema a Eliseo. No podían beber agua. Estaban amargas, eran malas, eran aguas malas. Y dice la palabra que tomó una vasija nueva, colocó en ella sal, y luego salió a todos los manantiales y echó de aquella sal diciendo, así dijo Dios, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y así fue. El mundo está en muerte espiritual. Usted que tiene a Cristo en su corazón es la vasija nueva. La vida cristiana y la palabra son la sal de esta tierra. Ahora usted y yo debemos ir a la gente que está muerta en sus pecados y darles de lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuál será el resultado? Serán sanados, libertados y no estarán más en muerte. ¿Estará usted dispuesto a que Dios lo haga un instrumento de salvación para los demás? En cada uno de nosotros, en cada cristiano, está el poder de Cristo para cambiar la historia de miles de personas, de barrios, de ciudades, de muerte a vida. Ahora, ¿alguien se animará? Por eso, ore al Señor y ofrézcase al Señor para que Él lo use y a su ministerio en la iglesia, para que usted sea una persona usada por el Señor. Seguimos un poquito más adelante y dice, ¿cuál es el significado de Eliseo? Dios es salvación. Y vamos a ver acá Eliseo y su obra, todos los milagros de Eliseo. En primer lugar, ahí ustedes tienen todas las citas bíblicas en Segunda de Reyes, la mayoría está en el capítulo 2, 3, 4 y en el capítulo 5 vamos a ver los milagros de Eliseo. Abrió las aguas del Jordán, que fue el primero. Luego sanó las aguas de Jericó, como lo estábamos comentando. Luego predijo la victoria de Israel sobre Moab. Le multiplicó el aceite a la viuda. Anunció el nacimiento del hijo de la tsunamita, que no podía tener hijos. Resucita al hijo de la tsunamita, que en un momento muere, pero él lo resucita. Sana la comida de la olla. Multiplica los panes. Sana a Naamán de la lepra. También hace flotar el hacha.
¿Cuándo usted ha visto flotar un hacha? Capítulo 6, ya estamos, del 8 al 18, dice que oró y Dios hirió con ceguera al enemigo. Y en el 6 también, desde el 24 hasta el capítulo 7, anuncia la abundancia de alimentos en Samaria cuando ésta estaba sitiada, cuando era algo imposible que pasara. Sitiada significaba que estaban los enemigos sobre ellos y ellos era imposible que pudieran ser saciados porque el hambre era terrible. En el capítulo 9 manda ungir a Jehú por rey sobre Israel y en el capítulo 13 profetiza la victoria de Israel sobre los sirios. Esto todo acontece. Luego Eliseo ya estaba muerto, ya muere Eliseo. Y en su tumba dice que pusieron el cadáver de un hombre que al tocar el cuerpo muerto de Eliseo, resucitó. Tremenda la obra de Eliseo. Y para nuestro asombro, como siempre se cumple la palabra del Señor, Eliseo hace el doble de milagros que realizó Elías. Fíjense cómo Dios le cumplió el deseo, le dio la doble unción y eso fue lo que pasó con la vida de Eliseo. Qué hermosa esta palabra, cómo nos llena de fe en un ambiente terrible, de hambre, de escasez, de pecado, pero Dios usó la vida de Eliseo y así Dios te va a usar a vos en medio de este mundo tan hostil, tan perdido, pero que sos la luz. Y la luz no hay que esconderla, la luz tiene que resplandecer, tiene que iluminar, así que ahí donde estás, sé la luz que los que te rodean necesitan. Luego vamos a compartir un poquito, ahí hay una reflexión que ustedes pueden leer, pero vamos a seguir un poquito más adelante. Dice, ¿cómo se llamaba el siervo de Eliseo? Se llamaba Giesi. Y la pregunta es, ¿era leal a Eliseo o no? Y no era leal. ¿Cómo terminó? Terminó leproso. Porque no era leal al siervo de Dios, era materialista. Y recordemos que el Espíritu del Señor va en contra de lo material. Él quiere bendecirnos, pero cuando nosotros ponemos lo material en primer lugar, ojo, porque se te viene todo abajo. Eso fue lo que le pasó a Giesi y le miente al siervo de Dios, a Eliseo, y por eso carga con toda esa maldición. Vamos a ir un poquito más a Segunda de Reyes, capítulo 7 al 10, y vemos acá que Jehú fue ungido rey de Israel por mandato de Dios y por medio del profeta Eliseo dentro del plan de Dios, que Jehú tenía que exterminar la casa de Acab y el culto de Baal, porque ese era el culto que estaban los hijos de Dios, o sea, lejísimos del propósito de Dios. Ahora esta historia está en Segunda de Reyes 10, desde el 38 al 31. Cuando leemos la historia de este rey, vemos que hizo lo que Dios le mandó, pero también hizo lo que Dios no le mandó. Dios quiere que se le obedezca al 100%. Si Dios dice algo, hay que obedecer. Ahí es donde se nota si verdaderamente Dios reina en nuestras vidas o no. Dios estaba en contra, y lo está aún, de la idolatría. Y dentro de la idolatría que había en Israel se encontraban los dos becerros que había hecho Jeroboam. Jehú extermina el culto de Baal, pero deja en pie los becerros de oro. De esta manera el pueblo de Israel seguía ofreciendo sus sacrificios en esos altares que no eran de Dios. Según leemos en la Biblia, dice que Jehú no cuidó de andar en la palabra de Dios con todo su corazón. Parece increíble. Por un lado, obedece a Dios al pie de la letra, pero por otro lado, no pone voluntad para seguir la palabra de Dios. Por esta razón, yo digo que cumplió con el mandato de Dios de destruir la casa de Acab y el culto de Baal, pero no puso atención en conocer y obedecer la palabra de Dios. Al ver este caso, pienso en muchos cristianos que se conducen del mismo modo.
hacen muchas cosas para Dios, pero no ponen el corazón en conocerle, en obedecerle completamente al Señor. Es como decir, estar divididos o estar partidos. Un 50% dice sí, otro 50% lo que yo pienso que está bien. Bueno, usted sabe bien que Dios quiere que lo honremos y agrademos con todo y en todo. Por eso hoy una sugerencia en esta reflexión y es revisar cada día nuestra vida. Quizá encuentre que le esté pasando algo parecido a lo de Jehú, que sirvió a Dios, pero no hacerlo con todo su corazón, es decir, descuidando la palabra, no terminó del todo bien su vida. Presta atención y obedezca la palabra de Dios. Esta es la clave para el éxito. Por eso es tan hermoso poder ser celosos de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que conocerla, para saber y conocer a nuestro Dios. ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que a Él le desagrada? Todo lo tenemos acá en la palabra. Por eso no dejes de estudiar. Vamos al 25 de junio y vemos que alguien usurpa el trono. ¿Quién usurpó el trono de Judá? Atalía era la madre del rey Ocosías. Y dice la pregunta 2. ¿Quién era y qué hizo Joiada? Joiada era sacerdote. Puso a Joás, hijo del rey Ocosías, por rey de Judá. No se olvide que Atalía había usurpado el trono y matado a toda la descendencia real, pero Joás había sido escondido por su tía Josaba y así fue salvado de la muerte. Hizo pacto entre Dios, el rey y el pueblo de que serían pueblo de Dios. Dice reflexión, el valor de estar atentos. Y acá lo que vemos es cómo Eliseo estaba enfermo y fue visitado por Joás, el rey de Israel. Este tenía un gran problema que eran los sirios, quienes constantemente atacaban su territorio y lo iban empobreciendo. Eliseo, enfermo, le entrega su última profecía. Aún enfermos podemos hacer la obra de Dios y dar palabras de salvación a los demás. Eliseo le pide al rey que tire una saeta con su arco y Eliseo profetiza. Luego le pide que tome las saetas y que golpee el suelo. El rey da solo 3 golpes y se detiene. Entonces Eliseo se enoja y le dice que si hubiese golpeado 5, 6 veces hubiera derrotado a los sirios hasta acabarlos, pero que ahora solo los derrotaría 3 veces. Un día hablamos de estirar el día de victoria. Para eso es necesario estar bien atentos. El rey Joás quizás no sabía ni entendía lo que estaba haciendo, por eso digo que hay que tener los ojos bien abiertos a lo que Dios nos dice y entender lo que Dios está haciendo, aprovechando los momentos, porque hay momentos únicos que no se vuelven a repetir en tu vida, como le pasó a este rey. Muchas bendiciones se pierden por oír pesadamente o por estar con el pensamiento en otras cosas o por estar mirando a nuestro alrededor o por ser carnales. Dios quiere darle una gran victoria, por eso vaya a Dios, pídale a Él, búsquele, pero esté muy atento y no permita nada, absolutamente nada, que le quite el gozo de una bendición total. Gloria al Señor. Acá vemos en Segunda de Reyes 14, vamos a dejar un poquito porque hacemos un salto de libro, porque recuerden que lo tenemos ordenado históricamente y vamos a ir al libro de Joel. ¿Sí? Vamos a leer el libro de Joel, es hermoso el libro de Joel. ¿Qué significa Joel? Jehová es Dios. Y ahora nos pide una descripción de la situación en que se encontraba Judá. Imagínense, con los reyes que habían, que hacían lo que bien les parecía. Vemos que Judá, dice, una serie de plagas consumió la cosecha de Israel. Un ejército enemigo destruyó las vides y las higueras.
Las ofrendas ya no eran llevadas a la casa de Dios y los sacerdotes estaban en lamento. El trigo, el vino y el aceite habían desaparecido. Todo grano estaba perdido y también el ganado murió por falta de alimento. También hubo un incendio que había asolado los árboles y no había agua. Todos los arroyos secos estaban bajo el inminente juicio de Dios. Joel, profeta de Dios, advierte, les da una palabra que está en el capítulo 2, versículo 12, y les dice: si ustedes se arrepienten de sus pecados y se convirtieren a Dios de todo corazón, con ayuno, con lloro y lamento, Él cambiaría las cosas. ¿Cuál sería la respuesta de Dios si el pueblo hacía lo que Joel les pedía? Sería que los perdonaría a su pueblo, enviaría provisión, pan, mosto, aceite, serían saciados y nunca más estarían en cautiverio. También haría alejar de ellos a los enemigos. Y también les dice que no teman, que se alegren y gocen, porque Jehová hará grandes cosas y habrá frutos hasta para los animales. Es decir, cambiaría todo de la noche a la mañana. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante arrepentirnos y convertirnos de todo corazón. Y encontramos acá una profecía preciosa, que es la que se cumplió y se sigue cumpliendo. Estamos en la era de esta profecía. La profecía habla en el capítulo 2, versículo 28-29, del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa profecía? Dice la palabra que los hijos, las hijas profetizarán, que los ancianos soñarán sueños y que los jóvenes verán visiones. Qué hermoso es poder vivir esta palabra. Y esta palabra es para hoy. Es hoy que Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre tu vida, que a los jóvenes puedan profetizar, que los ancianos tengan sueños, que los jóvenes tengan visiones. Eso es lo que Dios quiere. Y terminamos con esta reflexión de Joel 2:32, que dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel está dando una palabra de esperanza a toda persona que invoque el nombre de Dios. El invocar el nombre de Dios no solo equivale a pronunciar su nombre, sino más bien a pronunciar su nombre con fe, reconocimiento de debilidad nuestra y que Él tiene el poder y también a un deseo de querer obedecerle a su palabra y su voluntad. Y acá podemos mencionar de cuántas cosas necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos del pecado y la condenación, de Satanás y sus ataques. Necesitamos ser salvos de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, de las crisis nerviosas, de los problemas y las divisiones en el hogar, de la depresión y opresión. Necesitamos ser salvos de las tentaciones y de muchas cosas más. Por eso recuerda esta palabra: el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Y yo te invito a que vos puedas leer estos libros muy concentrado para que no te pierdas ninguna de estas promesas que hoy son para nuestras vidas. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás ahí, solícito para ayudarnos, pero siempre estás buscando corazones arrepentidos, convertidos completamente a ti. Señor, ayúdanos a ser la luz, la sal de la tierra. Úsanos como Eliseo en un mundo, Señor, tan perdido, en un mundo que se ha enfriado, que no te busca, Señor, pero que nosotros podamos ser luminares en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, que seamos hijos tuyos, que guardemos tu palabra, que te seamos fieles a pesar de las cosas que tengamos que pasar, que siempre, Señor, busquemos agradarte a ti y a tu palabra, porque sabemos que eso traerá la bendición a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por hablarnos
Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a obedecerte, que no sean palabras que pasen y salgan por el otro oído, sino que queden en nuestro corazón y cambien nuestra vida completamente. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la iglesia, a los que te buscan, a los que están estudiando la palabra. Haz de ellos grandes siervos y siervas tuyas para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y no te olvides que seguimos leyendo, luego seguimos con el libro de Jonás. Que Dios ministre tu vida y recordá que tenés este video que ya quedó grabado, hasta podés poner pausa para ver bien tus respuestas y cualquier cosa también puedes dejarnos tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos conectamos haciendo el resumen el próximo sábado. Te espero. Dios te bendiga.